Buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a mantener en silencio todos sus micrófonos con el fin de que la acústica de la conferencia sea la adecuada. Estimados invitados que nos acompañan esta mañana, sean bienvenidos a esta videoconferencia organizada por la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Esta conferencia será impartida por la doctora Sofía de Arrigunaga, con el objetivo de compartir información de vanguardia, concisa y basada en la evidencia acerca de la pandemia del COVID-19. Para dar inicio a este evento, me permito presentar formalmente a la doctora Sofía de Arrigunaga Palacios. La doctora Sofía es orgullosamente egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, quien actualmente se encuentra realizando una maestría en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Además, forma parte de una iniciativa de alumnos llamada Students Against COVID-19, quienes justamente buscan crear contenido con información concisa y veraz acerca de la pandemia del COVID-19, así como ayudar a las comunidades más vulnerables. Al final de la ponencia de la doctora Sofía, habrá un tiempo asignado para preguntas y respuestas. Asimismo, pedimos que todas estas preguntas estén relacionadas a temas de salud, salud pública o medicina. Muchas gracias y bienvenida, doctora Sofía. Hola Midori, hola a todos, muchas gracias por conectarse, gracias por la introducción. Les voy a pedir, si tienen un celular o alguna otra compu a la mano, si se pueden meter a esta liga. Ahorita se las voy a volver a poner. Listo. Bueno, como una breve introducción, ya me presentó Midori, pero como dijo, estudié medicina en la UP, en la Ciudad de México, entre el 2013 y el 2019, y la misma semana que me gradué de medicina me mudé a Boston y estoy estudiando ahorita de manera remota una maestría en salud pública y me estoy especializando en salud global. Y de manera más reciente, desde que empezó la pandemia, un grupo de alumnos nos juntamos aquí, formamos esta iniciativa que se llama Students Against COVID-19. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, y ya está por salir la página de internet. Y justo como dijo Midori, lo que buscamos es compartir información que sea veraz y clara, y sobre todo basado en evidencias científicas, que es algo que aprendí en la UP y, digamos, sigo haciendo hasta ahora. Entonces, si se pueden meter al link que puse ahí y escribir qué les viene a la mente cuando escuchan COVID-19. Listo. Bueno, entonces ahí, crisis, pandemia, virus, emergencia global, China 2019. Vamos a ver si podemos aclarar algunas dudas que tengan acerca de la pandemia con la plática de hoy. Entonces, lo primero, y creo que es importante aclarar los términos porque hay muchas palabras circulando y muchas no las conocíamos antes. Entonces, los coronavirus son una familia de virus muy grande. Existen cientos de coronavirus. La mayoría de ellos solo se transmiten entre especies animales. Hay 7 coronavirus que pueden causar enfermedades en humanos. 4 dan enfermedades de vías respiratorias altas, entre leves y moderadas. Y por vías respiratorias altas me refiero a que no llegan a los pulmones, o sea, que no dan neumonía. 3 de los 7 coronavirus que sí pueden dar enfermedad en humanos pueden dar enfermedades graves. Y estos son el virus que causó la epidemia de SARS, el que causó la epidemia de MERS y este nuevo, la pandemia de COVID-19. El tipo de coronavirus, el virus causante de la actual pandemia se llama SARS-CoV-2. La primera parte del nombre SARS viene del síndrome que causa, que es Severe Acute Respiratory Syndrome, y la enfermedad que causa el virus es COVID-19. Muchos de estos se intercambian como si fueran lo mismo y creo que es importante diferenciarlos. ¿De dónde salió el virus? Como muy probablemente escucharon, el virus empezó en Wuhan, en China. El primer caso se reportó a la OMS el 31 de diciembre de 2019 como una neumonía de origen desconocido.
Un mes después, la OMS ya había clasificado esta enfermedad como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto lo ha hecho la OMS en distintas ocasiones antes, y básicamente es cuando una enfermedad se vuelve lo suficientemente importante para que distintos países empiecen a tomar medidas. Entonces muchas veces se cierran fronteras y otras medidas que hemos estado viendo. Y el 11 de marzo ya se declaró como pandemia. Pandemia quiere decir que ya existe transmisión activa de la enfermedad a nivel global. El virus empezó, bueno, como les dije antes, la mayoría de los coronavirus se mantienen entre especies animales. Y en estas 3 ocasiones, de SARS, MERS y ahora COVID-19, un virus de una especie animal logró brincar a la especie humana. Para que esto se dé, tienen que juntarse muchos eventos al mismo tiempo, y se cree hasta ahora que esto sucedió en un wet market en Wuhan, en China. Los wet markets son mercados donde los animales están vivos. Tú compras los animales vivos y matan al animal cuando te lo dan. El virus se originó en murciélagos y se cree que hubo otro animal intermediario entre el murciélago y el humano, que son el pangolín, que está aquí. Entonces, la presentación clínica de COVID-19 es muy variada. Ha habido desde casos completamente asintomáticos, que una persona no sintió nada o tuvo nada más un dolor de cabeza y han encontrado pruebas positivas, hasta casos muy graves y muerte, como hemos visto. Sin embargo, cabe recalcar que los síntomas más frecuentes siguen siendo fiebre, tos y dificultad para respirar. Pasan entre 2 y 14 días entre la exposición inicial al virus y la aparición de los síntomas. Esto se le conoce como periodo de incubación. El promedio de lo que hemos estudiado hasta ahora es de 5.5 días y el 98% de las personas van a presentar mínimo algún síntoma en los primeros 12 días. Este es un periodo de incubación largo. Son muchos días en los que una persona puede estar ya infectada y esparciendo la enfermedad, pero no sentirse enferma, que es parte, digamos, una de las cosas por las cuales la pandemia ha sido, bueno, o el virus alcanzó a ser pandemia. Entonces, formateé las siguientes diapositivas un poco en formato de preguntas y respuestas. Entonces, esta es una que me han preguntado mucha gente, que es: creo que estuve expuesto, o estoy enferma, me siento mal, tengo gripa y no sé si es COVID-19. Un punto que creo que es importante recalcar es que no todas las gripas son necesariamente COVID-19. Sigue habiendo allá afuera una infinidad de virus y bacterias que nos pueden estar enfermando. Lo que pasa es que tenemos a COVID-19 muy en la mente, pero hay que olvidarnos que todo lo demás no hay que olvidarnos que todo lo demás sigue existiendo. La única manera de estar 100% seguros de si alguien tiene o no COVID-19 es haciendo una prueba diagnóstica. Como muy probablemente han visto en las noticias, hay una escasez de las pruebas diagnósticas, no solo en México, sino a nivel mundial. Y creo que vale mucho la pena recalcar que en casos leves y sobre todo en el contexto en el que estamos de escasez de pruebas, no es necesario saber si la gripa que está teniendo alguien es o no COVID-19. Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, si estás enfermo, la CDC recomienda seguir estos 10 pasos. Entonces, el primero es quedarte en casa. Dentro de tu casa, lo ideal es aislarte lo más que puedas de las demás personas con las que vives. Si se puede, que la persona enferma tenga su propio cuarto y su propio baño, es lo ideal. Después, es importante ponerte en contacto con tu médico y avisarle qué síntomas tienes. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que lo ideal es ponerte en contacto con tu médico por teléfono, por mail, como lo hagas, pero no presentarte a un centro de salud. ¿Por qué? Si los síntomas que tienes son de una gripa normal y te presentas a una sala de urgencias donde puede ser que sí haya personas con COVID-19, te puedes infectar de algo que no tenías antes. El cuarto punto, si estás enfermo, es usar un tapabocas. Si da tiempo, voy a entrar un poco al tema de los tapabocas, que hay mucha controversia, pero bueno, si tienes uno, sí usarlo, y si no tienes uno, puedes cubrirte la boca con cualquier tipo de tela. Cúbrete la boca con el codo cuando tosas o estornudas, siempre lo aprendimos cuando tuvimos la influenza en México. Lavarte las manos frecuentemente y con la técnica adecuada. Hay muchos videos en internet, la página de la OMS deja muy claro los pasos. Tiene que ser por mínimo 20 segundos, pero más que el tiempo es hacer la técnica adecuada y a conciencia. Evita compartir cosas de la casa.
Si una persona está enferma, que tenga sus propias sábanas, sus propias toallas, no usar los mismos platos, vasos, cubiertos. Limpiar las superficies de mucho contacto todos los días. Por esta me refiero a las manijas de las puertas, digamos, cualquier cosa que se toque mucho, los switches de la luz. El punto 9 es vigilar tus síntomas. Por más que es lo más importante quedarte en casa, si empiezas a tener síntomas que les llamamos de emergencia, o sea, una falta de aire muy importante, coloración azul alrededor de la boca, ponerte en contacto con tu médico. Y el 10º punto es descansar y mantenerte bien hidratado. Ahora, las famosas pruebas que hemos escuchado tanto. La prueba diagnóstica de COVID-19 se hace mediante una reacción que se llama reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Si me escucha algún biólogo molecular me va a matar, pero explicándolo de la manera más sencilla, es que se toma una muestra de la secreción nasal, específicamente de la parte donde la mucosa de la nariz toca la mucosa de la faringe. Si a alguien le han hecho la prueba de influenza, es, digamos, el mismo hisopo. Ahí se trata de tomar una secreción para encontrar el virus SARS-CoV-2 dentro de esa muestra. Y básicamente lo que hacemos es comparar el material genético de la prueba que se tomó con el material genético que ya conocemos del virus. Entonces, si es el mismo, sí tienes el virus. Entonces, otra pregunta muy frecuente es si nos puede dar COVID-19 más de una vez. Lo que ya sabemos desde febrero es que las personas con COVID-19 sí generan anticuerpos. Los anticuerpos son productos del sistema inmune que nos protegen ante un agente infeccioso. Básicamente, el sistema inmune lo que hace es que reconoce el virus, se aprende una parte, genera anticuerpos contra él y si nos volviéramos a infectar con el mismo virus, lo puede atacar. Las pruebas que buscan estos anticuerpos se conocen como pruebas serológicas. Entonces, una prueba serológica contesta la pregunta, ¿en algún momento he estado infectado con SARS-CoV-2? Y es muy importante que entendamos la diferencia entre estas dos. La primera, que es la prueba diagnóstica, busca el virus dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esa solo nos sirve para ver si estamos o no infectados ahorita. Y en esta, que es la prueba serológica, nos ayuda a ver si la hemos tenido o no antes porque mide la respuesta del sistema inmune. Entonces, las personas con COVID-19 sí generan inmunidad contra el virus. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo dura esta inmunidad. Hay enfermedades para las cuales tenemos inmunidad de por vida. Ejemplos de estos son el polio, sarampión, la inmunidad nos dura para siempre. Como no hemos visto este virus y es completamente nuevo, no sabemos. Lo podemos contrastar con otros coronavirus, un poco basándonos en evidencia empírica, pero también dentro de la familia de los coronavirus varía mucho cuánto dura la inmunidad. Pero lo importante es que al corto plazo no parece ser que una reinfección sea posible ni probable. No puedo hacerlas. Después, ¿existe o no una vacuna? Entonces, todavía no tenemos una vacuna y hay que entender cómo funcionan. Una vacuna es una infección simulada. Básicamente le presentamos una parte del agente infeccioso al sistema inmune, se generan anticuerpos contra él y en caso de que después sí nos infectáramos con ese virus, el cuerpo ya está armado, como les expliqué. Todavía no contamos con una vacuna para SARS-CoV-2, pero las pruebas serológicas que ya se desarrollaron ofrecen información importante para el desarrollo de esta. Hay muchos estudios ahorita alrededor de todo el mundo que están tratando de buscarla. Ok. Después, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite principalmente de persona a persona. Y esto puede ser de manera directa o indirecta. La manera directa, que es la más frecuente, es si una persona infectada se encuentra a menos de 2 metros de distancia de alguien sano, las gotitas respiratorias que salen de la boca cuando hablamos, tosemos o estornudamos pueden alcanzar a la persona sana y caer ya sea en la boca, la nariz o los ojos, y así es como el virus entra al cuerpo de la segunda persona. De manera indirecta es a través de objetos. Un fomite es cualquier objeto inerte que es capaz de transmitir un patógeno, o sea, algo infeccioso, de una persona a otra. Entonces, digamos, un ejemplo sería que hay una persona enferma que estornuda o tose, se cubre con la mano en vez de con el codo, después toca la manija de una puerta, entonces ahí transmitió el virus de su mano a la manija de la puerta. Llega una segunda persona, toca la manija de la puerta y se lleva la mano
a la boca o a los ojos o a la nariz, y ahí fue el paso indirecto de una persona a otra. Estudios recientes sugieren que las personas infectadas pueden transmitir el virus aun cuando no presentan síntomas. Y esto es lo que les decía, que por eso es, digamos, tan problemático que el periodo de incubación sea tan largo, porque en esos 12 días, 14 días, alguien que no se siente mal puede ya estar transmitiendo el virus. Después, también han escuchado muy probablemente mucha controversia del lavado de manos, que si sirve o no el gel antibacterial. Lo ideal para este tipo de virus es el lavado de manos con agua y jabón. Como les dije, es parte de la familia de coronavirus. Los coronavirus se les llama así porque tienen esta estructura, todo lo amarillo es material lípidos, o sea, grasas. Y tienen estos piquitos rojos que son proteínas de superficie, pero parecen corona y por eso se llaman coronavirus. Entonces, bueno, aquí aprovecho para enseñarles en el diagrama. Esta proteína roja que se llama spike es la que nuestro sistema inmune reconoce y contra la cual hacemos anticuerpos. Entonces, la proteína spike tiene una buena noticia y una mala. La buena es que nos sirve para reconocerlo el sistema inmune. La mala es que esta proteína es la que se une a los receptores de nuestras células y así es como entra. Pero bueno, regresando al jabón. Lo que logra hacer el jabón es romper la unión de los lípidos, de esta cobertura amarilla. Entonces, un virus simplemente es un cachito de material genético rodeado de lípidos y proteínas. Entonces, en este caso, el jabón logra desintegrar la barrera de lípidos, con lo cual el material genético se expone y ese virus ya no puede infectar a alguien más. Por lo tanto, lo ideal es hacer el lavado de manos con agua y con jabón. Si no se tiene agua y jabón a la mano, si tuviste que salir de casa por algo, ahí se recomienda el gel antibacterial que tenga mínimo 60% de concentración de alcohol. Ahora, ¿qué podemos hacer todos para frenar la pandemia? Lo principal es quedarnos en casa, lavarnos las manos frecuentemente con los videos que existen en línea y hay muchos dibujitos. Después, evitar tocarte la cara, porque en caso de que tú hayas tocado algo que alguien más tocó, evitas llevarte el virus. Distanciamiento físico. A partir de esta semana, la OMS decidió cambiar el término de distanciamiento social a distanciamiento físico para enfatizar que lo que buscamos es que las personas estén alejadas las unas de las otras, pero que la conectividad social permanezca y que sigamos hablándonos por teléfono y encontrando otras maneras de estar conectados. Y por último, y lo más importante, es evitar contacto con personas que están enfermas. Ahora, creo que, bueno, como obviamente la definición de pandemia es que algo se está transmitiendo de manera global. Aunque estamos actualmente en un momento donde hay muchos gobiernos muy nacionalistas, la pandemia de COVID-19 ha sido un momento de unión increíble y nunca antes visto de la comunidad científica, cuando, digamos, en China lograron secuenciar el material genético del virus, se volvió público a todo mundo y muchísimas revistas científicas están poniendo todos los artículos referentes al tema disponibles, no necesitas tener suscripción y algo muy, digamos, dentro de tanta tragedia, algo increíble ha sido ver la colaboración que ha existido en todo el mundo. Y por último, como sé que la mayoría de las personas que se conectaron están en prepa, quiero subrayar la importancia de la participación y la responsabilidad que tenemos los jóvenes. Somos los principales transmisores del virus. Podemos estar infectados, no presentar ningún síntoma y transmitirlo a más personas. Como les dije, la presentación clínica de la enfermedad puede ser desde asintomática hasta casos muy graves. Los jóvenes es en donde es más común tener un curso leve de la enfermedad y por lo tanto cae un poco en nosotros la responsabilidad de lograr frenar la transmisión de la pandemia. Dentro de Students Against COVID, lo que les dijo Midori que estoy, un grupo de alumnos desarrolló este pledge, que es, digamos, como tomar un pacto y firmar un pacto de que tú como joven te comprometes a hacer todo lo que esté en tus manos para frenar la pandemia. Les voy a dejar este link en la presentación por si se quieren meter y deja muy claro cuáles son nuestros distintos tipos de contacto y a quién tenemos que evitar.
Entonces, listo. Eso es todo lo que tenía preparado yo y si quieres lo abrimos a las preguntas, Mido. Sí, de acuerdo. Nick levantó la mano en su cámara. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi pregunta es, el tratamiento que se está usando ahorita es la de la hidroxiclorina y la acitromicina. Y mi pregunta es, ¿por qué se está usando un antibiótico para tratar un virus? Ok. Los tratamientos que se han estado usando, bueno, primero son dos. La cloroquina y la hidroxicloroquina son tratamientos que se usan para la malaria y también se usan para muchas enfermedades reumatológicas como el lupus. En algunos de los primeros estudios, que ni siquiera han sido estudios, más bien es como los doctores han estado tratando de hacer todo lo que está en sus manos para tratar a sus pacientes, hicieron combinación con acitromicina. Una cosa que es importante recalcar en los casos graves de la enfermedad es cuando el virus ha dañado tanto los pulmones y el sistema inmune está tan concentrado en atacar el virus, puede haber infecciones secundarias por bacterias. Entonces, eso es algo que puede pasar en todos los casos. Una neumonía inicialmente causada por un virus se puede complicar con una neumonía bacteriana secundaria. Ahora, en el caso de la cloroquina y la hidroxicloroquina en específico, todavía digamos, apenas se está estudiando si hay que usarse o no, y en los casos en los que se ha usado, sigue siendo un uso que es off-label, digamos, la FDA todavía no lo aprueba, pero en casos en pacientes hospitalizados y sobre todo mayores de 65 años, sí se está viendo mejoría. Creo que vale la pena mencionar que estos tratamientos no son para que los tengamos en casa, es para personas que están hospitalizados porque tienes que estar monitorizado cuando te los estén dando. Entonces, cuando salieron estas noticias, muchas compras de pánico y mucha gente los compró y ha habido un serio problema, y sobre todo en México, de pacientes con lupus que no están encontrando sus medicinas que necesitan tener. Entonces, bueno, creo que vale la pena también mencionar eso. Muchas gracias. Bueno, pongan en el chat que... Bueno, hay una en el chat que dice, que pregunta de los tapabocas. Entonces, aquí es importante diferenciar entre un tapabocas normal y los respiradores N95 que usan los doctores. Los tapabocas normal sirven más bien para que tú no contagies a alguien más y por eso se está priorizando su uso en personas que están enfermas, porque lo que hace es que bloquea que estas gotitas que mencionamos salgan de la boca. Los respiradores N95, que son los grandes, que tal vez han visto fotos de doctor con ellos, que son, lo que hacen es que filtran el aire. Entonces ahí se está protegiendo al médico para que cuando esté expuesto a un paciente infectado no se contagie. Ahora, las medidas y recomendaciones de usar o no tapabocas han cambiado muchísimo. Sacó ayer un artículo el Washington Post que tal vez la Casa Blanca cambia sus regulaciones, la CDC está reconsiderando lo que ha dicho, entonces eso vale la pena mencionarlo, que está cambiando mucho y muy rápidamente. Creo que lo más importante es recalcar que hay una escasez global de equipo de protección personal y que las personas que más lo necesitan son los doctores, que están poniendo en riesgo su vida todos los días para cuidarnos a los que podemos estar en casa. Entonces, hacer compras de pánico de tapabocas y de respiradores me parece de verdad un problema ético y que deben de priorizarse su uso para los trabajadores de la salud. Ahora, dicho eso, si es alguien que sí está enfermo, sí se recomienda tener un tapabocas. Para el resto de la comunidad y para el resto de todas las personas que están sanas, esa es la medida que se está discutiendo. Se está discutiendo porque no sabemos si el virus se puede transmitir por el aire. Se han hecho estudios que si el virus se queda detectable una vez que se aerosoliza en el aire, pero no sabemos hasta cuándo y no sabemos cuánto tarda en caerse al piso. Entonces, parece ser que la recomendación ya se está moviendo hacia que sí usemos tapabocas todos. Pero por tapabocas no nos referimos a los tapabocas que deben de priorizarse para el personal de salud, sino usar cualquier tipo de tela y cualquier tipo de protección que te tape la boca
y la nariz para evitar que tú contagies a alguien más a través de estas gotitas. Están saliendo muchos artículos en internet de cómo hacer tu propia máscara, qué telas se recomiendan más que otras. Le puedo mandar a Midori unos links para que se los mande. Y una cosa que es importante mantener en cuenta es que en general no estamos acostumbrados a usar tapabocas y puede ser incómodo. Puede ser muy incómodo tener una tela si no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces, en caso de que vayan a salir de su casa y se pongan una tela, hay que ser conscientes de no llevarnos las manos más a la cara, porque entonces ahí se pierde todo el propósito. Si te pusiste una tela y después estás tocando algo y te llevas la mano a la cara, se pierde, digamos, la utilidad de usar la tela. Espero haya sido claro eso. No sé si tienes más tú. Hay dos manos levantadas, una es de Florencia, la otra es de Valentina. No sé si quieras abordar alguna de estas. Hay dos manos levantadas, Florencia y Valentina. A ver, Florencia, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, si no contesto. Hola, buenos días, doctora. Bueno, mi pregunta es que, bueno, dicen que el 30 de abril pues ya vamos a entrar a clases normal y todo, pero pues me imagino que puede causar como, pues sí, mayor contagio al que entremos porque no creo que se haya acabado toda esta contingencia. O sea, puede haber gente que trae el virus y todavía no se le ha desarrollado. Entonces, ¿qué medidas cree que vayan a tomar? No alcancé a escuchar el principio de la pregunta, pero básicamente es que van a volver a entrar a clases el 30 de abril y digamos que puede, o sea, ¿qué significa eso? Porque puede haber gente que sigue infectada, ¿sí? No, Okay. ¿Qué medidas cree que vaya a tomar pues las escuelas y todo? Porque me imagino que para ese entonces no vamos a estar ya todos libres del virus. Claro, ok. Entonces, bueno, no sé qué vaya a decidir la SEP o cuándo vayan a regresar a clases, pero si sí regresan a clases, como dices, tienes toda la razón. Puede haber personas que se ven sanas o que no tienen ningún síntoma y que estén infectadas con el virus. Entonces, independientemente de si se regresa o no a clases, hay muchas medidas que todavía podemos tomar. Entonces, distanciarnos lo más que se pueda entre personas. Si en los salones logran separar las bancas, o no sé qué medidas se puedan tomar, pero mantener 2 metros entre persona y persona está comprobadísimo que disminuye la transmisión del virus. Segundo, si vamos a retomar clases antes de que se logre controlar la pandemia, que por supuesto que para el 30 de abril no se va a haber controlado, creo que ese es un ejemplo perfecto de donde se recomendaría usar cualquier tipo de tapabocas, aunque sea hecho en casa, para prevenir que la gente que probablemente esté infectada no le transmite el virus a más personas. El lavado de manos frecuentemente sigue siendo, sobre todo en una escuela donde hay tanta gente y están tocando muchas superficies parecidas, ya sea desde escritorios, manijas de puertas o lo que sea, mantener el lavado de manos frecuente, hecho bien, separarnos de las personas lo más que se pueda y usar algo como protección de tapabocas serían las 3 cosas que se me ocurren. Y le quería hacer una última pregunta. ¿El virus sobrevive en albercas, en el agua? Uy, ¿me la puedes escribir? Perdón, es que... Sí. El virus... Ok. No, parece ser que el virus no sobrevive en el agua. También le puedo mandar otro link a Midori de la CDC con información al respecto. Parte del agua y jabón, aparte del jabón, lo que logra
romper la cubierta de lípidos que les expliqué, el hecho de frotar las manos se deshace de las partículas de virus que tenemos en las manos. Pero no, en agua que tomamos no se ha visto ningún contagio de esa forma y tampoco en albercas, digamos. Aunque no hay que ir a albercas, pero no se ha visto. Gracias. Gracias. Podemos, si quieres, leer alguna del chat para hacer Ajá. uno y uno. Comenta, doctora, ¿es verdad que el virus tiene un tiempo de vida diferente dependiendo de la superficie? Aunado a esto, ¿qué hay con la ropa? ¿Las compras en línea o incluso los alimentos que se adquieren, se deben de tener algún cuidado en específico? Ok, entonces la voy a partir. La primera es que el virus tiene un tiempo de vida diferente dependiendo de la superficie. Sí. Hubo un artículo muy sonado que salió recientemente en el New England Journal of Medicine, que también se los puedo hacer llegar, que lo que hizo es ver cuánto tiempo dura el virus en distintas superficies. Una parte clave de ese artículo, y hay que leerlo con cuidado, es que busca cuánto tiempo el virus permanece detectable. Que el virus esté detectable en una superficie no quiere decir que hay una cantidad suficiente para contagiarnos. Pero bueno, habiendo dicho eso, se encontró que en plástico y en acero inoxidable puede durar en acero inoxidable hasta 3 días, en plástico hasta 2 días y en papel y cartón menos de 24 horas. Les puedo llegar a hacer el artículo con Midori. Entonces, de ahí la importancia de limpiar las superficies frecuentemente. Con todo y que ya se encontró que el virus permanece en superficies, el modo de transmisión más frecuente sigue siendo de persona a persona. El ejemplo que les expliqué de la manija de la puerta es mucho menos común a la transmisión entre personas a través de las gotitas. Y lo mismo, cuando lees el artículo, vemos que por más que sí permanece en la superficie y es detectable, la cantidad del virus baja muchísimo y de manera muy abrupta. Entonces, digamos, lo que hay que llevarnos de eso es, si hay que limpiar mucho las superficies, hay que tener cuidado con ellos, pero no entrar en un pánico del que va a durar 3 días en todo, porque no es una dosis suficiente para infectarnos. Entonces, esa era la primera parte. Después, la ropa, otra cosa que se ha visto es que el virus permanece por más tiempo en superficies lisas y duras que en superficies suaves como la tela. Entonces, dura más en metal o en plástico que en tela. Si no hay nadie enfermo en la casa, la recomendación actual de la CDC es que no se tiene que cambiar la rutina de cómo se lava la ropa. Si hay una persona enferma en la casa, se puede lavar la ropa junta, pero se recomienda que tengamos unos guantes que se usen para tomar esa ropa del cesto de ropa sucia a la lavadora y que esos guantes, si son desechables, ideal. Si no son desechables, que solo se usen para eso y que se laven entre cada lavada. Pero la ropa de la persona enferma sí se puede lavar con la ropa de las demás. Y la tercera, las compras en líneas, alimento, ok. Han salido varios artículos al respecto y las recomendaciones son, si se pueden hacer las compras del súper en línea, es mejor que ir en persona porque obviamente nos exponemos menos al quedarnos en casa. Si alguien tiene que ir al súper y no se pueden hacer en línea, es que vaya idealmente solo una persona, que no vaya toda la familia al súper porque entonces se están exponiendo más personas. Entonces, que vaya solo una persona al súper y digamos, todo se reduce a tratar de estar lo menos en contacto con superficies que se pueda. Entonces, no estar tocando cosas que no te vas a llevar. O sea, si tocas una caja y la pones en tu carrito, pero no estar tocando, o sea, digamos, tocarla lo menos que se pueda, no sé cómo explicarlo. Si tienen toallitas desinfectantes, limpiar la canasta o el carrito del súper. Hay muchos tips como llevar tu lista del súper en una lista de papel y no en el celular para no tener que sacar el celular. ¿Qué otras? Entonces, básicamente es eso, tocar lo menos posible, llevártelo a tu casa y una vez que estás en casa, no es necesario limpiar todas las cajas con toallitas desinfectantes. Es mejor priorizar esas toallitas para las superficies donde dura más el virus. Pero, y ya, entonces es guardarlo y ya, lavarnos las manos antes y después de tocar todo lo que estuvo en el súper. No sé si estoy siendo clara.
Y en cuanto a la comida, lo último, por si piden comida a casa, no se ha encontrado ningún caso hasta ahorita de transmisión a través de comida. O sea, que alguien por comer algo le haya dado COVID-19, hasta ahorita parece ser que es imposible. Muchas gracias. Hay muchas. Bueno, hay una manita levantada en la casilla de participante. Valentina pregunta si es bueno que nos dé el virus si no nos encontramos en el rango de edad en riesgo, ya que se genera... Ok. Entonces, ese es un sentimiento que se comparte mucho en la gente joven, como decir, mejor que me dé de una vez el virus, así ya genero inmunidad y digamos ya la libré y ya estoy sano. Hay que considerar varias cosas respecto a esto. El primero es que el virus donde empezó, los países donde empezó la pandemia son países donde no hay mucha gente joven. Sobre todo Japón e Italia son de los países más viejos de todo el mundo. Entonces, las estadísticas iniciales que salieron de ahí veían muy pocos casos en jóvenes y sobre todo muy pocas muertes en jóvenes. Pero hay que tomar en cuenta el denominador sobre el que se está haciendo. Si hay pocos jóvenes, se van a ver pocos casos en jóvenes. Los datos han ido cambiando conforme el virus se ha movido. Los datos de Estados Unidos ya enseñan que sí hay gente joven que se ha enfermado y ha tenido enfermedad muy grave. Entonces, digamos, la regla de decir que si eres joven no te puede dar una enfermedad grave es falsa. ¿Por qué a algunos jóvenes les da una enfermedad más grave que otras? No sabemos. Hay dos puntos muy discutidos. Uno es si tiene algo que ver la cantidad de virus a la que te expones, o sea, digamos como una dosis de virus más grande que puede llevar a una infección más grave. Y otra que se está buscando, que se está haciendo mucha investigación al respecto, es si hay algún predisponente genético que te pueda poner en más riesgo. Como les comenté, la proteína Spike, el piquito rojo de la superficie del virus, se une a un receptor de nuestras células, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, otras personas están estudiando si hay algo genético dentro de ese receptor que nos pueda predisponer a tener una enfermedad más grave. Entonces, punto número 1, si eres joven, sí te puede dar una enfermedad más grave, por más que sea poco probable, sí existe la posibilidad. Punto número 2, tenemos que pensar no solo en nosotros, sino en el resto del mundo y las personas con las que estamos en contacto. Puede ser que tú como joven te infectes, tengas un curso leve de la enfermedad y te recuperes. Pero en esos días en los que no estuviste sintomático y en los días en los que estuviste sintomático, eres contagioso. Entonces, si estás en contacto con tus papás, con algún tío, abuelos, con quien sea, puedes infectar a más personas y ellos sí tener un curso todavía más grave de la enfermedad. Entonces, espero eso haya quedado claro. Eso ya. Ha aumentado. Ay, es que son muchas. ¿Cuál es el procedimiento médico cuando una persona vulnerable es contagiada con el virus y necesita ser internada? La decisión de internar o no a pacientes ahorita es justo eso. Si pertenecen a un grupo que está en mayor riesgo de tener un curso más grave de la enfermedad, que son personas grandes de más de 65 años, personas con antecedente de enfermedades como hipertensión, un infarto previo, diabetes mal controlada, personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas, digamos, personas que han tenido un trasplante de órgano, entonces están tomando medicamentos que bajan el sistema inmune y distintas, pero bueno, es o porque eres una persona con factor de riesgo para tener una enfermedad más grave o porque ya estás clínicamente más grave. Como no existe una cura, el tratamiento es de soporte. Digamos, si te falta oxígeno, te dan oxígeno. Y digo, no me puedo poner demasiado técnica, pero se va dando el tratamiento de soporte en las distintas fases de la enfermedad. Bueno, una o dos más. Ok, hay una pregunta de José Luis que dice, ¿por qué el paracetamol ha sido efectivo en el tratamiento de pacientes no graves en México? Ok.
Bueno, si tienes una enfermedad leve y solo, digamos, tienes síntomas, tos, dolor de cabeza, te sientes un poco mal, pero no es demasiado grave, ahí lo que se indica es tratamiento sintomático para mejorar los síntomas. Ha habido también mucho debate acerca del ibuprofeno. No sé si escucharon esa noticia, pero básicamente lo que pasó es que hubo 4 pacientes en Francia, jóvenes, que tuvieron un curso más grave de la enfermedad y coincidentemente habían tomado ibuprofeno. Es importante cuando se estudia cualquier cosa de manera epidemiológica no confundir una asociación con una relación causal. Una asociación puede ser por coincidencia, que eran personas que habían tomado ibuprofeno y tuvieron un curso más grave de la enfermedad, y otra cosa es una relación causal, el decir, porque tomaron ibuprofeno se pusieron peor. Esa relación causal no se ha encontrado. Al día de hoy, tanto la OMS como la CDC y la FDA no están diciendo que no hay que tomar ibuprofeno. Entonces, lo que pasó es que el ministro de Salud de Francia tuiteó acerca de estos 4 casos y se hizo una controversia a nivel mundial. Como hay tanta controversia, hay muchos doctores que sí están diciendo, bueno, ante la duda, toma paracetamol si te sientes mal. Entonces, bueno, no sé si eso aclara la duda. Si es una enfermedad leve, lo puedes tratar de manera sintomática con cualquier analgésico que tengas en casa y manteniéndote hidratado. Y existe esta controversia del ibuprofeno o paracetamol. Hoy por hoy no hay una recomendación formal en contra del ibuprofeno, pero hay muchos doctores que, digamos, por no pasarse de precavidos, sí están recomendando paracetamol sobre ibuprofeno. Y ok, ya como última pregunta de Paola Lozano, puso que hay muchos pacientes con COVID-19 en México y también han aumentado los casos de neumonía atípica. No me he metido a ver cómo han ido cambiando los reportes, digamos, desde que se puso la vigilancia epidemiológica en México para COVID-19. Lo que pasa es, si no tenemos una prueba diagnóstica y no hay manera de comprobar que es COVID-19, no puedes tú como doctor decir es COVID-19, es una enfermedad causada por el virus de SARS-CoV-2. Entonces, si llegó un paciente con COVID-19 a un centro de salud o a un hospital donde no tienen las pruebas, no está mal dar el diagnóstico de neumonía atípica. Probablemente algunos pusieron neumonía atípica, probable COVID-19, pero no sabemos porque no tenemos la prueba. Yo creo que en la medida en la que aumenten la cantidad de pruebas disponibles en México, vamos a ver una subida en la cantidad de casos confirmados como COVID-19 e irán bajando poco a poco los casos clasificados como neumonía atípica. Listo, ya me tengo que ir. De acuerdo, muchas gracias por esta presentación, esta videoconferencia, estuvo muy padre. Muchísimas gracias por el tiempo también para las preguntas. Gracias a todos los asistentes.